Obama, en este podcast de Brian Taylor Cohen, sí le preguntan como si los aliens existen, dijo, sí. ¿Qué pasaría si el gobierno se atreviera a dar un contacto falso? ¿Realmente la gente en este momento podría, con una noticia de esa magnitud? Lo que quiere hacer el gobierno es identificar cómo es que funcionan estos platillos voladores. Y él dice, había trabajado en una instalación secreta llamada S4, hangares camuflados, que hay puertas secretas en las montañas, que hay laboratorios subterráneos con acceso biométrico especializado, y lo contrataron para estudiar 9 platillos voladores. Que estos platillos voladores no parecía que estuvieran ensamblados, que lo que hacen los platillos voladores es que doblan el espacio a través de la gravedad, que había cuerpos de aliens, de extraterrestres, ahí regados que recuperaron 2 cuerpos que se los llevaron al área 51. ¿Qué tal, amigos del Mausoleo Encantado? Mi nombre es Ernesto Mejía y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Susurros del Caldero, donde nos centramos más en los temas de investigación paranormal, misteriosos y de conspiraciones medio interesantes. Como todos los episodios, me acompaña mi querida The Witching Pau. Hola. Pau, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal tu semana? Bien, todo muy bien. Pues, tenemos temas interesantes. Temas interesantes, o sea, esta semana ha sido intensa. Sí. Intensa, no han parado las cosas desde que apareció un falso Jim Carrey hasta que ya hay bombardeos en Irak y bueno, ha sido una semana difícil. Está movida. Pero aquí estamos. Y el día de hoy, ya que hace un par de semanas, o días más o menos, no ha sido mucho, nuestro querido amigo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo unas declaraciones bastante interesantes. No se sabe por qué. O sea, de repente aparece Obama en un podcast diciendo que los ovnis existen o los alienígenas existen, pero él no los ha visto. Y de repente sale Donald Trump diciendo: voy a desclasificar absolutamente todo. Este hombre está haciendo cosas ilegales, así que voy a desclasificar todo lo relacionado a este tema. Y justamente ese es el tema de hoy. El tema de hoy, sí, lo que tiene que ver como con alienígenas, extraterrestres, encubiertos, descubiertos también por el gobierno de Estados Unidos en específico. Este programa se centra en eso, y después tendremos otros casos del resto del mundo, pero justamente Obama, en este podcast de Brian Taylor Cohen, sí le preguntan como si los aliens existen, dijo, sí. Algo pero muy no casual, no los he visto, eso es lo que él dijo, ¿no? Y también dijo algo muy interesante, que en el área 51 no había ninguna pues conspiración secreta, ni ninguna investigación secreta, a menos de que esté subterránea y que se la hayan ocultado al gobierno. Exacto, ¿no? Y sobre todo al presidente. Al presidente. Y después ya viene Donald Trump a decir esto, que siempre es muy curioso cómo él contesta cuando lo cachan en una mentira, sí, lo cachan en algo que debe de ser confidencial. Él siempre un gato pregunta, panza arriba, ¿no? Él siempre pregunta, ¿cuál es tu fuente? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabes? Entonces es muy... Sabe cómo evadir las cosas, ¿no? Entonces es muy fácil saber cuando el presidente Trump, sin querer, dice que algo es cierto, ¿no? Sí, y en este caso es eso. Y yo te traigo uno de los primeros casos de una persona que tuvo contacto con instrumentos extraterrestres, no humanos, trabajando para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Este es el caso de Bob Lazar. Y todo esto empieza cuando él en 1989 da una entrevista en un noticiero, le tapan su rostro, está en modo incógnito, y él dice que había trabajado en una instalación secreta llamada S4 en el lado sur del Área 51.
¿ok? Dijo que a él lo contrataron porque es un físico que tiene estudios en propulsión, esa es su especialidad, y lo contrataron para estudiar 9 platillos voladores, porque en los 80s y un poco antes de los términos que tenemos ahorita, se les decía platillos voladores porque literalmente tenían forma de un plato volador, ¿no? Que son los flying saucers en inglés, ¿no? Y pues aquí lo interesante es que Bob Lazar tiene una historia tan detallada, que desde que salió en el 89 a decir esto, hasta hoy no ha cambiado su historia para nada. O sea, tiene una narrativa perfecta. Es perfecto, ¿no? Entonces, él dice que es importante aclarar que no trabajó en el Área 51, sino en el S4, que este sector S4 tiene varias historias, tiene varias conspiraciones, varias teorías. En una de esas es la de Bob Lazar. Entonces, él dice que ¿cómo te das cuenta que estás en el S4? Que hay hangares camuflados, que hay puertas secretas en las montañas, que hay laboratorios subterráneos con acceso biométrico especializado, que en los 70s más o menos, que es cuando él estaba trabajando, pues esa tecnología no se conocía. Sí, y era como de ciencia ficción, ¿no? Ajá, prácticamente como si estuvieras viendo un capítulo de Star Trek o algo así. Y lo interesante de esto es que él, cuando sale a contar su historia, tiene dibujos, tiene muchos diagramas. Entonces, hay un documental que al final les voy a decir cómo se llama, donde él muestra todos estos diagramas, dibujos, sus fórmulas y demás cosas que él utilizó para que pues nos demos una idea de cómo era esta tecnología, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, también dice que en estos laboratorios estaba dividido por sectores y que cada sector tenía diferentes científicos de diferentes áreas, médicos, biólogos, físicos, químicos. Lo que podrías esperar en una institución de ese estilo, ¿no? Que cada sector trabajaba en una cosa en específico. Claro. ¿Esto para qué? Por motivos de seguridad. Para que nadie conociera toda la operación, ¿no? Sí, que eso es algo que se hace mucho, ¿no? Es como te dan tu documento y como caballo nada más, a lo que vas, lo que haces y listo. No podía hablar con nadie, no podía sacar nada, solamente podía tomar notas. Esas notas se quedaban resguardadas en el laboratorio hasta el día siguiente que él llegaba y las podía revisar. Nadie tenía acceso a las notas de nadie más, a menos de que fueras como de la misma área, del mismo equipo, digámoslo así. Y pues esta es la historia de Bob Lazar. Entonces a él lo contratan porque recuperaron 9 platillos voladores. Entonces lo que quiere hacer el gobierno es identificar cómo es que funcionan estos platillos voladores. Entonces por eso contratan a Bob Lazar. Entonces él descubre o entiende más bien a través de pues todos los experimentos que se hacen ahí, que estos platillos voladores no parecía que estuvieran ensamblados. No tenían soldaduras, no tenían uniones, parecía que todo fuera una sola pieza. Y que esta pieza no volaba, no tiene propulsión, no tiene alas, no tiene turbinas, no tiene nada de eso que se conocía aquí. Algo que es normal en un avión, en un helicóptero o así. Algo que planea en nuestra tecnología, ¿no? Entonces, él, pues a través de su investigación, explica que lo que hacen los platillos voladores es que doblan el espacio a través de la gravedad y entonces lo que hace la nave, que en vez de desplazarse todos esos millones de kilómetros, al doblar el espacio, como que cae hacia su destino. Y por eso son tan cortos los viajes que pueden estar en segundos de un lado a otro, ¿no? Porque no recorren toda sí, es como la teoría de la curvatura, ¿no? Y de la hoja de papel, ¿no? Que no es lo mismo que esté así. Punto A al punto B. A que lo dobles y cruces, ¿no? El espacio-tiempo. Entonces, esto es lo que descubre Bob Lazar.
Oh. A él se le atribuye pues este descubrimiento, esta teoría, para los estudiosos que conocemos de estos casos, que conocen de estos casos. Porque Bob Lazar se harta de que todo esta investigación esté oculta del público, porque Claro. es algo muy importante. En primera, están recuperando material extraterrestre. ¿De dónde? No se sabe. No se sabe. En segunda, es tecnología que es aplicable a nosotros los humanos, Claro. ¿no? Porque se podría aplicar, pues, para el gobierno, por ejemplo, para geolocalización, para vuelos comerciales, vuelos privados, vuelos gubernamentales y demás cosas, ¿no? Entonces, algo que pasa aquí con Bob Lazar es que al tener él como toda esta información, la quiere dar al público. Entonces, ahí es cuando da su entrevista. Y a partir de que empieza a dar su entrevista y empieza a dar tantos detalles de lo que estudió, cómo hizo, sus fórmulas, todo lo demás, el gobierno lo silencia. Sí, claro. ¿Cómo lo silencia? Primero, quitándole su título de físico. Él estudió en el MIT. Y si tú te vas a los registros del MIT, no vas a encontrar Robert Lazar en sus registros. O sea, como si lo hubieran borrado. Y como si te hubieran borrado tu cédula y tu carrera aquí en México. Pero él tiene sus papeles. Claro. Él tiene su título, él tiene sus diplomas de todo lo que ha estudiado, pero en el registro no está. Entonces, esto es muy importante porque lo que hace es que le quita credibilidad a Bob Lazar. Sí, porque dicen, no, pues, o sea, sí los tienes, pero no, en el registro no existen. Exactamente, sí, ¿no? Tiene sentido. Entonces, esto, yo digo, ¿cómo lo peleas, no? Sí. O sea, está muy difícil de pelear. Es el clásico de David contra Goliat, ¿no? O sea, y aquí es un Goliat enorme, gigante y con todos los recursos del mundo. Entonces, es súper complicado porque me recuerda a la historia de John Snowden, ¿no? Que también justamente en Hawái estaba en una como centro gubernamental en donde todos tenían como cierta información y no podían hablar con nadie y él, al darse cuenta de todo lo que estaba pasando, pues extrajo información de una manera muy curiosa, que vayan a ver el documental o la película de John Snowden. La manera en cómo saca la información de este búnker está muy padre, o sea, de cómo lo saca en un cubo Rubik. Pero bueno, me recuerda mucho a esa historia, ¿no? De que trabajaban como en un búnker donde la información estaba súper restringida. Ellos se dan cuenta de las cosas y pues tratan de sacarlo al público, ¿no? Aquí me surge una pregunta. ¿Él seguía trabajando en el gobierno cuando decidió A él se acaba su investigación en el momento en el que él dice, lo que pasa es que doblan la gravedad y así es como llega una nave espacial del punto A al punto B. Muchas gracias, Bob Lazar. Gracias por tu servicio. Listo. Entonces no le dan ninguna explicación, por eso es que él decide hablar. Pero también algo que hizo Bob Lazar es que primero le cuenta a su esposa. A ella, en el momento en el que él trabajaba para el gobierno, no cuenta absolutamente nada porque es confidencial. Sí, claro. Cuando lo despiden es cuando él empieza a contar primero a su esposa. Y después, mucho tiempo después, es cuando da la entrevista. Pero da la entrevista porque él se sentía amenazado. Porque decía que iba gente a su casa, que lo estaban siguiendo, que estaban siguiendo a su esposa, a sus amigos, a sus colegas, a sus vecinos, que había gente que pues se paseaba por ahí por afuera de su casa y que se veían bastante extraños. El clásico, ¿no? De la camioneta de helados enfrente, que lleva 6 meses enfrente de tu casa. Caso de hombres de negro también, ¿no? Que ya tendremos un episodio sobre los hombres de negro, porque bastante interesante es muy interesante, tema. ¿no? Y el gobierno lo que quería hacer era atemorizarlo. Claro. O sea, decir como, hablas
y vamos por sabemos tu familia. Qué haces, sabemos dónde estás, Sabemos absolutamente todo de ti, ¿no? Entonces, un año después, en el 1990, lo arrestan por un cargo menor. Ok. Que ya sabemos que esto es muy común, o sea, con lo que sea que te agarren, eso es para meterte a la cárcel, a la prisión y que dejes de hablar, ¿no? Correcto. Y esto pues era todavía una campaña de desprestigio pues para la figura de Bob Lazar, porque todavía estaba muy reciente lo de su entrevista y todas estas cosas. La gente se preguntaba si era verdad o no, si era un loco, si de verdad si era un físico, cómo sabemos si es un físico, si no tiene sus papeles y un montón de cosas, ¿no? Yeah. Entonces, no logran meterlo a la cárcel porque era un crimen menor, entonces no trasciende a más, paga una multa y listo, ¿no? Okay. Entonces, Bob Lazar después de eso está en las sombras. Ya no quiso seguir diciendo más cosas, no quiso dar más entrevistas. Sí, claro, por tu propio bien, ¿no? Por tu propio bien, exactamente, porque pues yo creo que él ha de haber visto gente que trabajaba con él y que de repente ya no estaban. Sí. O que de repente intercambiaron a uno y a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí le dio miedo, sí prefirió mantenerse alejado, hasta que sale en el 2018 un documental que estaba en Netflix, no sé si todavía está, lo pueden ver, que es Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, que ahí es donde él te cuenta toda esta historia que yo les acabo de contar. Pues desde primera persona, de su perspectiva. En ese documental es donde enseña los diagramas, donde enseña todo lo que él pudo recuperar de lo que se acordaba, porque pues obviamente al despedirlo, pues todos sus documentos se quedaron en el Sí, claro, no tuvo la suerte como John Snowden, ¿no? Que sacaron... Sí, no. O sea, él de lo que se acordaba lo replicó todo lo que pudo y eso es lo que se enseña, ¿no? Y entonces... después, como que todo este caso vuelve a resurgir y todo el mundo vuelve a hablar de él, y en el 2019 lo invitan al podcast de Joe Rogan. Y ahí otra vez vuelve a contar su historia. Y en todas estas veces que cuenta su historia, jamás cambia algo. Siempre sí, porque es muy común, mismo, ¿no? De que cuando gente empieza a crear una historia, de repente hay ciertos detalles que cambian, que la puerta era negra y que luego era blanca, o cosillas. De los detalles está prácticamente cuando una persona miente. Sí, así es. Y aquí no hay esos... Así es exactamente. Y aquí no es, porque si tú lo ves, es una persona que te está contando una anécdota. Como, ay, ¿y cómo te fue en el trabajo? Ah, no, pues fíjate que ahora nos tocó revisar un platillo volador y pues descubrimos esto y esto. Eso sea, es bien común, ¿no? Bien, así te lo está contando. O sea, como si te estuviera contando una anécdota de su trabajo, ¿no? Y entonces, en ese podcast hay algo muy interesante que dice Bob Lazar. Él dice, cuenta la historia, pero cuando da ciertos detalles, ciertos datos en específico, dice, es que cuando pienso en esto, me da migraña. No. Cuando les cuento un poco sobre las matemáticas que hice, me da migraña. Cuando recuerdo cómo era entrar al laboratorio, los protocolos de seguridad, me da migraña. O sea, todos esos recuerdos referentes a... detonaban esto. Detonaban esto, y aquí hay dos vertientes que yo veo. La número uno puede ser estrés postraumático de todo lo que vivió, que pues su cerebro lo está protegiendo literalmente de estos recuerdos. Sí, no, y aparte de todo el estrés que ha de haber vivido en esa situación de que pues te están siguiendo todo el tiempo, sabes que te están interviniendo, creo que es un estrés muy intenso, entonces puede ir por ahí. Así. Y el otro es lo que nosotros conocemos que se hacía con el MK Ultra, que es borrar ciertos recuerdos, borrar ciertas partes de tu memoria por seguridad. Sí, claro. ¿No? Sí, la manipulación pues de la mente, ¿no? De la gente, no de la persona, de la gente, ¿no? Porque hay otras en las que con hipnosis y otro tipo de cosas se bloquean eventos traumáticos en las personas por su propia seguridad, ¿no? Entonces, esto tómenlo como ustedes quieran.
No se sabe si es verdad, no se sabe si pues Es mentira. lo estaba diciendo, lo estaba actuando o de verdad le dan migrañas, no se sabe. Lo que se sabe es que su historia es la mismita. Es interesante porque justo muchas personas han declarado ese tipo de situaciones, ¿no? De hecho, en 2023, cuando se desclasificaron algunos videos y fotografías de ovnis, varios ex funcionarios dieron su declaración ante el Congreso, ¿no? De que sí existían estos artefactos voladores, que no sabían qué eran, y pues algunos como no se dieron evidencias, pues fueron como descartados, ¿no? Como que, este loquito. Y suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? Como no hay una evidencia sólida, solamente se queda como una anécdota. Entonces, sí, justamente creo que pasa lo mismo con este señor. Y, por ejemplo, algo de lo que investigó Bob Lazar es que en este platillo volador funcionaban con un reactor. Este reactor era alimentado por un elemento que era desconocido en los 70s, en los 80s, que es el elemento 115. Y ya décadas después se descubre, o se da a conocer más bien, el elemento 115 y se le nombra el moscovium. Pero en el momento en el que él lo estaba estudiando, pues no tenía nombre porque era algo nuevo, ¿no? Entonces, y esto él te lo cuenta. O sea, no sé qué elemento es, pero funciona con un elemento químico, ¿no? Y lo curioso es de que como que de alguna manera él siguió investigando, ¿no? No es como que paró. No. Y mantiene su historia, o sea, como dices, o sea, él continuaba de alguna manera obsesionado con el tema, porque pues ya dices, no, ya no voy a decir esto, se te olvidan algunas cosas, dejas de investigar, como en este caso. Entonces, wow, qué interesante tema. Digo, a comparación de, por ejemplo, Jonathan Reed, ¿no? Que el brazalete, él sí mostró evidencia, ¿no? Evidencia, sí. Que igual también fue considerado en su momento como, el loquito que sí, se inventó esta historia, ¿no? Y sí fue muy atacado por tanto medios como por pues partes gubernamentales, ¿no? Entonces, ¿en qué punto, que es ahí donde nacen mis curiosas preguntas, ¿cuándo podemos decir que una historia es, o podemos darle la calidad de la duda de que sí es real, o de plano de descartarla y decir, este cuate nada más quiere atención o sus 5 minutos de fama? Yo creo, en este caso, yo creo que las credenciales son muy importantes, porque él era un físico. Claro. Te lo explica con lenguaje técnico. Tiene sus matemáticas, sus fórmulas, todo su proceso de pensamiento, él te lo puede decir y te lo explica. Y yo creo que la veracidad está en los detalles. Claro, por supuesto. En los detalles, ¿no? O sea, y en este tipo de cositas como lo del elemento desconocido. Él en su momento dijo, es desconocido, décadas después se da a conocer que es el moscovium. Entonces es como, está conectando. Claro. O sea, lo que dijo era verdad, solo que ahora ya tiene un nombre. Sí, no deja nada más la información de ese entonces, sino que la conecta con actual. Ajá. O sea, sí, te digo, sí, de alguna manera seguía como investigando. Sí. Y pues esa es la historia de Bob Lazar, que vayan a ver el documental porque de verdad yo creo que podemos poner aquí solamente una imagen de un diagrama para que se den una idea de lo que estamos hablando, de lo que él está hablando. Y este es pues solo uno de los muchos casos que hay de cuando el gobierno silencia a alguien que sabe demasiado, que está hablando de más. Claro. Que se le está soltando por ahí, y entonces pues por eso viene todo esto de los archivos clasificados que ahora pues están próximos a ser desclasificados. Pues todos sabemos, ¿no? Que el fenómeno alienígena, ovni, UPA, como quieran llamarle, pues siempre ha sido como un tema muy difícil en la humanidad, ¿no? Es algo místico, algo misterioso, algo que no podemos como imaginarlo. Entonces, al momento de que un personaje como Donald Trump, que es el presidente de la nación más poderosa del mundo,
viene y dice, ya te voy a decir la verdad acerca de esto, hay dos cosas. O de verdad es algo muy interesante, o definitivamente es algo que dices, ay, otra vez lo mismo. Ujú. Que, bueno, en este momento muchos teorizan de que es, quiso decir sacarse como una carta bajo la manga para desviar la atención de el otro tema también que está en boca de todos, que es lo de los archivos del Señor de la Isla. Y creo que podría ser un buen tema para desviar la atención. Porque pues sí, ¿no? Todo el mundo habla de los ovnis, todo el mundo conoce el tema, todo el mundo le interesa la situación. Entonces, que en este preciso momento se hable, así como quien habla en una fiesta, ¿no? Sí. De tíos borrachos, me da mucha curiosidad la soltura y la forma en la que Obama habla del tema, ¿no? Está así, está relajado en su silla, está muy tranquilo y dice, sí, los ovnis existen, pero yo no los he visto, pero no están en el área 51, ¿no? Es como, no sé. Y luego sale Donald Trump y dice, no, es que este cuate está haciendo algo ilegal porque está mencionando cosas que no se pueden decir. Pero voy a desclasificar todo en este momento. Ajá. Entonces, como que, no sé, es como mucha casualidad que se estén llevando a cabo en este momento o que se está hablando de esta manera del caso. Y como te decía, hay dos formas: que sea algo muy impresionante y que realmente se desclasifiquen cosas o archivos muy importantes, o que sea algo súper Sí. nefasto y que digas, ay, lo más de lo mismo, como en 2023, que en 2023 fue todo el mundo hablaba de eso, de que se desclasificaron y no sé qué y no sé cuándo, pero pues al final de cuentas veías los videos y ya se habían visto ese tipo de videos Sí. por muchos años y también por personas que trabajaban en el gobierno o exagentes, pero ya se habían visto ese tipo de cosas y fue como muy decepcionante de alguna manera. Sí. Entonces, no sé tú qué opinas. Sí, yo creo que lo único que le dio como más peso a esa desclasificación es que eran pues exagentes de las Fuerzas Armadas, de la milicia Uh-huh. y como pues de altos rangos que contaban sus testimonios o que pues sí, que afirmaban pues haber visto objetos voladores no identificados, ¿no? Porque no le podemos poner la etiqueta de que son extraterrestres, solamente que son no identificados, ¿no? Que ahí Claro. también dices como, a ver, o sea, entonces, ¿qué son? Es tecnología humana, que también dijeron que era tecnología rusa, que era tecnología china, Sí. pero pues que no era conocida, solamente por eso, ¿no? Porque no Sí, era se conocida. especulaba justamente todo eso, ¿no? Que era ya tecnología de otras naciones que estaban experimentando y que por eso... y bueno, estuve viendo varios videos acerca de cuando los analizaban, ¿no? Todos los videos. Y hay unos que dicen, es que son casas, ¿no? Son aviones comunes, pero la perspectiva de desde dónde está tomada la imagen o el video da la ilusión de que no es un movimiento natural. Pero en realidad, si te fijas, la nave o el artefacto está moviéndose de una forma natural, pero la perspectiva es la que lo hace verse raro. Sí. Entonces, ya te pones a pensar de, ay, no sé. Y esto me lleva a una teoría que escuché, que estuve ahí leyendo y viendo varios videos, de que todo esto se lleva a cabo porque, una de dos, otras naciones como China, como Rusia, otras potencias, tienen información también acerca de este tema y obviamente, como en la carrera espacial, hay que dar el primer paso primero. Y el que da el primer paso manipula la narrativa. Entonces, nada como decir, no, yo primero desclasifico absolutamente todo y te cuento a mi manera cómo son las cosas. Y si alguien más ya empieza a dar su opinión, es una opinión extraña, ¿no? Sí. O diferente. Y otra teoría también, que esta me llamó mucho la atención, ¿qué pasaría si el gobierno se atreviera a dar
un contacto falso. Ajá. O sea, como que realmente estamos teniendo contacto con alienígenas y van a venir. O sea, como un caso más extremo que lo del 3 y Atlas, que ya ves Ajá, que sí. estuvo muy curioso porque siento que fue como un experimento por parte del gobierno, porque estaba en boca de todos. Todo mundo, todos los días se especulaba que era una nave intergaláctica que venía a toda velocidad hacia la Tierra y el gobierno cayó durante los momentos más intensos, ¿no? O sea, que hasta la NASA, el portal de la NASA desapareció. Sí. O sea, siento yo que de alguna manera como que trataron de testear hasta dónde llegaba el imaginario colectivo, Sí. ¿no? Hasta dónde llegaba la paranoia de la gente. Entonces, ¿qué pasaría si en este caso de que empiezan a manipular qué es lo que sacan, qué es lo que desclasifican, qué es lo que muestran al público? Dicen de alguna manera que ya tenían contacto y que van a venir y que van a hacer esto y que van a hacer lo otro. ¿Hasta dónde llegaría el público o la gente de creerse esa historia y cuánto duraría, ¿no? De cómo, de que el gobierno diga, ok, todo era una mentira, bueno, no era una mentira, pero no Falsa sucedió alarma. como, ajá, exacto, falsa alarma. Entonces, esas dos teorías me llamaron mucho la atención y dije, Sí, yo creo, es que, no sé, si fuera un contacto así extremo, no sé, a ver, que llegara el alien extraterrestre y se pusiera al lado del presidente Trump y juntos dieran un gran discurso. un discurso al mundo, va, Claro. va, así sí. Porque se está viendo, ¿no? Porque lo estamos viendo, que lo transmitan por televisión abierta, por YouTube, por gente que esté grabando con sus celulares y que no haya ninguna variación en cualquiera de las transmisiones, va. Ahí se las compro. Pero si sale un humano a decir, no, yo el soy señor la comunicación. yo soy la comunicación de los aliens y vengo a decirles que me acaban de decir tal cosa. O sea, la ahí teoría dirías, del profeta, ¿no? De que yo soy el único que me puedo comunicar con ellos, ¿no? Sí, yo diría como, no creo. Y viniendo de alguien como Donald Trump, tampoco le creería mucho, Claro. ¿no? Porque se ha notado que el señor miente, Sí. que el señor manipula los datos a su conveniencia y a la narrativa que él quiere. Aquí la variante es que todos nos damos cuenta que miente, Sí. ¿no? Sí, o sea, no, nadie se lo compra. Nadie se lo compra, solamente sus muy seguidores MAGA, eso sí se lo compran. Todos los demás, todos los gobiernos del mundo dicen como, híjole, yo tengo otros datos, como se dice aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el único contacto en el que no habría ninguna duda. Sí. Pero en temas de desclasificación, sí nos muestran un video que esté avalado por la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, el FBI, el Departamento de Justicia, quien sea que lo tenga que avalar, la NASA, quien sea, que todos estén de acuerdo en que no está manipulado, en que es verdad, en que está verificado, ahí también sería bueno. Y que lo dejaran que se estudie por otros países, ¿no? Claro. Porque también si tú te quedas con evidencia, con narrativa que concierne al mundo entero, yo creo que también es un error. Claro. ¿No? Y justamente ahí nace otra pregunta, que es, ¿realmente la gente en este momento podría con una noticia de esa magnitud? ¿O caeríamos en una locura colectiva intensa? Pues una de las teorías que se dice que por las cuales no han hecho contacto explícito es porque se caería la fe, ¿no? Porque ya no encuadra con la cosmovisión de las fes más grandes de este planeta Tierra, ¿no? Entonces que ahí sería una crisis de fe que pues traería crisis en todo el mundo, ¿no? Y que por eso no hacen contacto explícito. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí pasaría.
no, no sé si atacados contra ellos mismos, atacados entre todos, contra otras religiones, contra sus líderes espirituales, contra el gobierno. No sé cómo pasaría, pero de que habría una crisis de fe, yo creo que sí habría. No, y aparte el miedo, ¿no? O sea, más allá de la fe, creo que el miedo a lo desconocido y enfrentarlo de esa manera, la gente no está preparada para como ese tipo de noticias. Entonces, sí, creo que en este momento, si tuviéramos un contacto, o que en el caso del 3 y Atlas, ¿no? Que en realidad hubiera sido una nave y que se hubiera todas las teorías conspirativas que hubo alrededor de ese tema hubieran sido ciertas, creo que en este momento la civilización hubiera colapsado así como la conocemos, porque sí siento que el miedo en la masa es incontrolable. Sí, sí. Es como lo que pasó en pandemia, ¿no? O sea, muchos países no declararon pandemia, no declararon situación sanitaria de emergencia porque tenían miedo de cómo iba a reaccionar la gente. Claro. Se tardaron y por eso fue que se hizo tan grande como se hizo, porque las autoridades se tardaron en dar el aviso. Sí, claro. Entonces, yo creo que así pasaría, solo que pues con más miedo todavía. Sí, pues lo mismo también, exactamente lo mismo con el caso de Rusia con esta nuclear, cuando explotó en Kiev. Ah, sí. Lo mismo, ¿no? Ocultar información porque no sabes si la gente va a colapsar de miedo y se va a caer absolutamente todo. Y obviamente, pues por la pena del gobierno, ¿no? De decir, no, fallamos en esto. Entonces, aquí, como otro punto, Pau, siempre nos han preparado, siento yo, que es lo del primado negativo, la teoría del primado negativo, de que en las películas siempre nos dan así como un poquito de la realidad, pero mezclada con ficción, para decir, mira, aquí puede pasar esto, pero es una película, no te lo creas. Sí, es ficción. Lo hemos visto en películas como Arrival, es Sí, como una de mis favoritas. Buenísimo. Que siento, y de hecho muchas personas fieles al tema de alienígena y de ovnis y demás, tienen esta película como un gran referente, porque dicen que justamente estas criaturas alienígenas o extraterrestres, como quieran llamarlos, son de esa forma como nos los presentan en esta película. Entonces, y aparte su forma de comunicación, esta escritura como cuneiforme, todo esto, de alguna manera siento que nos han estado como preparando durante todos estos años, dándonos pequeña información, para que de alguna manera no sea tan de repente la sorpresa, ¿no? Sí. De ver. Y digo, si son como los pintan, pues sí, el imaginario colectivo dicen, no son enanitos verdes, ¿no? O sea, son... Que es un poco lo que pasa como con el fenómeno paranormal, ¿no? Que ya habíamos tocado un poco el tema en Magia, Brujas y Café, que cuando se te presenta una entidad demoníaca, angelical, lo que tú le quieras poner, se te presenta de una manera en la que tu cerebro lo pueda procesar. Claro. ¿No? Entonces, algunas historias de contacto extraterrestre, tienen esta particularidad de que pues el extraterrestre sí se ve como un gris, o se ve como un nórdico, o se ve como un pleiadiano, o como un andromedano, y tienen esta forma humanoide, digámoslo así, ¿no? Para que tú como persona que está viviendo esta experiencia terrenal puedas empatizar y lo puedas procesar, ¿no? Y ahorita que comentabas un poco de lo del lenguaje de los alienígenas, no sé si tú conocías el libro amarillo. No. Bueno, esto lo voy a tocar muy rápido, que ya podremos hacer un episodio sobre esto, pero es un documento
pues sí, digámosle un documento que presuntamente es mostrado a los presidentes, a los, claro. pues las altas esferas de la élite, los que manejan el gobierno, el mundo y demás, se los muestran los alienígenas, los extraterrestres, y se supone que este documento tiene la historia, la verdadera historia de la humanidad, ¿ok? Y cuál es la participación de los extraterrestres en la vida en la Tierra. Entonces, se supone, hay unas historias bastante interesantes sobre gente que trabajó en servicio secreto, que estuvo presente cuando presidentes, que en ese momento eran presidentes de Estados Unidos, se les presentaba este documento, ¿no? Entonces es algo muy interesante, que hay algunas personas que dicen o que cuentan que este documento funciona como un holograma, como intercerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo tocas y todo lo ves en tu cabeza, en tu cerebro, ¿no? Entonces, eso es una manera de comunicación. Como lo que ocurre en la película de Hombres de Negro, ¿no? Que el cuate como que los agarra del cuello y les transmite toda la información. Y eso es algo que se comparte en varias historias de contacto. Que, por ejemplo, este señor, que no me estoy acordando de su nombre, pero que en Inglaterra se supone que cae una nave espacial, él va, se acerca, la toca, y en su cabeza empieza a ver un montón de códigos, que después los escribe, los vacía y se los presenta a sus superiores, ¿no? Esa es otra manera, ¿no? Claro. Otra cosa, cuando tienes un contacto del tercer tipo o del cuarto tipo con un extraterrestre, que él te está viendo y te está diciendo qué sentir, te está diciendo si debes tener miedo, si debes avanzar, si debes retroceder, si te tienes que sentar, lo que sea, pero telepáticamente, ¿no? Entonces, esto se repite varias veces. Entonces, yo creo que por ahí, pues, obviamente tiene algo de verdad, ¿no? Sí, claro, porque se supone que son seres mentalmente superiores, ¿no? O sea, siempre nos lo han vendido de esa manera. Entonces, yo creo que su forma de comunicación no es como nosotros, ¿no? Es como si nosotros en este momento comparáramos nuestra forma de comunicación con la de, no sé, cavernícolas o cosas así, ¿no? Es completamente diferente. Entonces, sí, yo lo creo que sí es de alguna manera de ese estilo. Y justamente lo que te preguntaba casi al inicio, Pau, de los casos que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Del caso Roswell, del caso de Jonathan Reed, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención o que digas, esto, aparte de Bob Lazar? De Bob Lazar, ¿qué otro te ha llamado la atención que ha sido como más mediático? Porque de Bob Lazar yo nunca lo había escuchado. Y está muy interesante. O sea, ya saliendo de aquí voy a ver el documental y sus entrevistas. Ay, yo creo, híjole, no sé si Jonathan Reed al inicio, antes de que se volviera al lado oscuro, le digo yo. No sé, Jonathan Reed. Roswell, yo creo que Roswell. Porque marca un antes y después de contacto. Claro. Antes los contactos eran como muy sutiles. Las historias son de vi un platillo volador, vi luces en el cielo. Aparte cosas, fue una base militar la que declaró que habían recuperado un platillo volador. O sea, se supone que es el accidente de Roswell porque pues cae en junio del 47, me parece, o 49. Sí, 47. Y pues cae en el patio de un señor ranchero que dice, ¿y ahora qué pasó? Entonces él va a decir lo que vio, toda la gente de Roswell, que es un pueblito chiquitito, lo ve. Y luego dicen, no es alienígena, es un globo meteorológico que tuvo un accidente y cayó, ¿no? Pero
todas las historias de la gente, todas concuerdan. Sí, claro. La gente que fue hasta los escombros y Sí, que se trajo un pedacito, que agarró cosas y que las tiene resguardadas en su casa, o las tenía resguardadas en su casa, que decían que el material tenía memoria, que si tú lo aplastabas regresaba a su forma original, que había cuerpos de aliens, de extraterrestres, o sea, ahí regados que recuperaron 2 cuerpos que se los llevaron al área 51, que más bien es a esta que les contaba, que es el S4, que ahí uno de ellos estaba vivo, se le aplicaron técnicas de interrogación bastante crueles. Y creo que a partir de ahí se hicieron un montón de teorías, ¿no? De que hay material, se hizo muy, muy viral como por los 2009, 2008, un video de un extraterrestre así como Sí, que se supone que era uno de los sobrevivientes de Roswell. Lo estaban interrogando, ¿no? Exacto. Sí, ese también el de la autopsia del alienígena, exacto. Que ya hablaremos de esos videos después, pero aquí lo que yo rescato de Roswell, además de que todo lo quisieron tapar de una manera muy tonta, creo yo, la tecnología, o sea, desde ese punto a ahorita y desde ese punto a los 1900, vean la diferencia de brincos de tecnología que dimos, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple, el microondas. Sí, sí, justamente, ¿no? Que todos teorizan que es tecnología alienígena. Que pues, al final de cuentas ya lo soltaron a la vida común, ¿no? Sí, porque era algo que se podía aplicar así, ¿no? Y además, como decimos, si Estados Unidos o el país que sea da el primer paso, pues es el que controla, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos, qué bonito, nos dio el microondas, claro, ¿no? Claro. Entonces, toda la gente, ¿no? Miren, Estados Unidos está a la avanzada tecnológica, ¿no? Que chinos, ni que rusos, ni que nada, aquí en suelo americano, miren lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante, que esa es la tecnología que conocemos, los chips de los celulares. O sea, el brinco de tecnología que digamos de teléfonos de rueda a estos celulares que tenemos, ¿no? Hemos avanzado más tecnológicamente en los últimos 30 años que en los últimos 100 años de la humanidad. Entonces, exactamente. ¿Por qué? Yo sí pienso como, a ver, sí, hubo un accidente, sí, ustedes hagan cálculos y investigaciones de tecnología inversa para saber cómo funcionan las cosas, como lo que hizo Bob Lazar. Y además yo también siento que directamente hay contactos en los que se da información, se da tecnología, se dan cosas para que nosotros como humanos las desarrollemos. Claro. Tal vez porque ellos son más avanzados y saben por dónde guiarnos, saben qué se necesita, qué no se necesita. No lo sé, esta es una teoría, son teorías que circulan en todos los que somos apasionados del fenómeno no humano, pero pues es posible, claro que es posible. Sí, por supuesto. Y digo, tiene de alguna manera sentido, ¿no? Porque al tener estos contactos con mentes superiores o con otras civilizaciones, pues obviamente tendrías un intercambio de algo, ya sea de recursos o de tecnología o de conocimientos. Tiene sentido pues sí. desde por donde lo veamos, ¿no? Sí, nosotros pues envió una cápsula con cosas de la humanidad, sí, ¿no? Justamente con un disco. Es un disco que aquí les voy a poner una imagen de... Es como un mapa que muestra como el sistema solar, 2 personas, un hombre y una mujer, y se supone que es como la manera fácil de encontrarnos en un idioma que cualquier civilización podría conocer o bueno, descifrar. Que es una respuesta, ¿no? A un crop circle, a un pues, ¿cómo se dirá? Un diagrama que es común que aparezcan en los maizales, en este tipo de cosas. Entonces hay uno muy famoso que ahorita no me estoy acordando del nombre, que pues es ese que aparece en el maizal y la humanidad
lo replica, pero con nuestra información para mandarlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es también muy conocido. Que justamente hablando de ese tema, mucha gente no está de acuerdo con que lo hayan enviado porque dicen, ok, puede que nunca, que nada más viaje en el universo y se pierda, pero puede que alguien sí reciba ese mensaje. Pero con qué intenciones van a recibir ese mensaje, sí, ¿no? Entonces es como esa parte, ¿no? De que mucha gente dice que si llegamos a hacer contacto, vamos a terminar lavando sus calzones, ¿no? Sí. O ser sus mascotas. Sí. Porque justamente no me quise quedar con la duda y que les digo es el mensaje de Chill Bolton. Entonces, lo peculiar de este mensaje es que, por ejemplo, viene la composición del ADN de esos seres. Entonces, al momento de nosotros contestar con nuestra composición de ADN, con cómo nos comunicamos y un montón de cosas, pues les estás dando la llave para que hagan con esa información lo que ellos quieran, ¿no? Claro. Entonces, por eso están estas dos vertientes de qué bueno que hay contacto, qué mal que hay contacto, ¿no? O sea, sí, protegernos o atacar, ¿cuál de las dos, no? Y ya vamos en la recta final de este episodio que estuvo bastante interesante y creo que podemos hacer videos y videos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 10. Pero como conclusión, Pau, primera conclusión, ¿tú crees, como pregunta, ¿tú crees que en este momento, si hiciéramos un contacto directo como lo planteaste, ¿no? De que si hubiera un representante de estos seres al lado de Donald Trump en algún momento de la vida, ¿tú cómo crees que reaccionaría la gente? O sea, curiosa, temerosa, se haría un caos, o realmente como que lo tomarían ya por tantas cosas que hemos visto y tan insensibilizados que estamos. ¿Cómo crees que actuaría la gente? Yo creo que podrían actuar curiosos los que somos apasionados del tema. Uh-huh. Con miedo, las personas muy religiosas, puede ser. Sí. Personas en minorías o que son vulnerables. Y también la gente que, pues, como dices, no hemos visto muchas películas. Sabemos cómo va a terminar esto. Uh-huh, claro. ¿No? O sea, no puede ser que todo sea amor y paz, ¿no? O sea, es imposible, es imposible. Y yo creo que también actuaríamos con cierto escepticismo. Uh-huh. Como, ¿es verdad lo que estoy viendo? Sí, exacto. ¿Me están tomando el pelo? ¿Es verdad? O sea, sabemos, todo el mundo, yo no creo que no haya ningún gobierno en el mundo que no haya mentido a su pueblo en algún momento. Claro. Entonces, la gente sabe que los gobiernos mienten. Uh-huh. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que sea 100% verdad, no fake? Yo digo que todos los gobiernos que tienen una avanzada tecnológica, que tienen una propuesta espacial, que tengan algo así, amparen ese discurso. Claro. Que todos digan, es verdad lo que está pasando, que Rusia afirme, es verdad lo que está pasando, que China afirme, es verdad lo que está pasando. Todos esos países que serían enemigos de Estados Unidos por ciertas razones, pero que en este tema en común se alíen. Claro. Como para que todos digan, no, es verdad lo que estamos viendo y es verdad lo que se está diciendo, ¿no? Y es que justamente qué bueno que tocas ese tema de, ok, la gente puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? Como dices, algunos curiosos, algunos escépticos, y creo que la gran mayoría estaría escéptico. Sí. Justo por lo que dices, de que todo el gobierno miente, y todos los gobiernos de todos los países mienten de alguna manera. Pero, ¿cómo lo tomarían los gobiernos? O sea, ¿cómo habría una alianza o quién decidiría cómo presentar a estos seres? ¿O sería como una unión como una ONU intergaláctica? No sé.
O sea, eso es creo que también que un punto... también esa es una de las teorías, ¿no? Que se supone que hay pues una alianza intergaláctica de la cual la Tierra hace parte, Ujú. pero sin desclasificación completa, ¿no? Sí, claro. Entonces, que pues obviamente si ustedes ven Rick y Morty, pues, de ahí lo toman, ¿no? Sí, claro. Primado negativo. Pues Pau, estuvo muy bueno este episodio. Muchas gracias por compartirnos lo de este señor Lazar. Lazar. Estuvo muy interesante. O sea, creo que ese tipo de anécdotas o de historias es lo que te hace creer. Sí. Porque, como dices, o sea, es una historia o una anécdota que cuenta demasiados detalles y es sumamente meticulosa la forma en la que lo cuenta y que aparte su narrativa ha durado tantos años que te hace creer, que dices, Sí. esto no es mentira, esto no es... Nadie se tomaría tantos años y arriesgarse con ese tipo de situaciones para contar una anécdota de ciencia ficción, Sí, ¿no? así es. Entonces, pues no sé, yo sí soy un apasionado de este tema, a mí me encanta mucho, yo sé que no estamos solos en el universo, pero el universo también es enorme. Entonces, tal vez no estamos solos, pero pues no hemos hecho contacto, o si hemos hecho contacto, tal vez esos seres, como la teoría de que así como nosotros vemos a las hormigas, ellos nos Sí. ven a nosotros, ¿no? Como cosas insignificantes. Sí, sí, sí. Entonces no sabemos. Pero de que hay algo. No sabemos si Donald Trump lo va a desclasificar o solamente es una moneda al aire para distraer a la gente. No lo sabemos. En el momento que decidan ya lanzar todos estos archivos, ¿tú qué crees que sea? ¿Que realmente tengamos algo intenso o que sea más de lo mismo? Yo espero que haya videos, que haya fotografías. Justamente porque... Eso es lo que yo espero, ¿no? Porque hay mucha gente en las redes y investigadores de este tema que dicen que tienen fotos y las han mostrado y este tipo de cosas, pero son fotografías de tómalas de quien vienen, ¿no? Claro. Entonces, ¿son verdad? ¿Son falsas? No sabemos. ¿Existen en el internet? Claro que existen, ustedes las pueden buscar. Pero estas fotografías, como te digo, si están avaladas por todos estos, el sistema de Estados Unidos, eso sería importante. Sí, nos van a dar testimonios como los del 2023, que yo creo que sí, no van a faltar. Espero que suelten videos, fotografías, que suelten declaraciones, que suelten testimonios jurados, no sé, algo que sea de verdad importante para que no haya duda. Claro. No haya duda, ¿no? O si la hay, bueno, pues por lo menos ya tenemos un antecedente de que pues hay algo por ahí que sí es verdad. Sí, yo espero que no sean solamente archivos, ¿no? De papeleo, testimonios capturados, no sé. Pero como dices, si son videos, son fotografías, son testimonios, creo que de alguna manera creo que sí podría ser interesante. Ya depende de la gente si cree o no, pues ya es muy de cada quien. Pero ojalá no sea una decepción y que esa noticia venga con cosas interesantes que pues de alguna manera pues iban a distraer a la gente, ¿no? Sí, de todo lo que está pasando. De los otros temas que pues, la guerra que se está dando ahorita en Medio Oriente y lo de los archivos del señor de la isla. Pero bueno, Pau, pues aquí lo dejamos. Sí. Vamos a tener, yo creo que otro... en el momento que se desclasifiquen, en el momento que se desclasifique, aquí lo van a tener. Vamos a traer todo el chisme, vamos a ver si valió o no la pena. Ajá. Si pero nos vamos pues a enojar o nos vamos a poner contentos, aquí todos vamos a estar en el mismo barco. Correcto. Pues muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Me gustó mucho este video. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Recuerden, cualquier tema, otro tema que quieren que toquemos de contacto, de testimonios del gobierno, de todo lo que quieran, pónganlo aquí en los comentarios, porque obviamente se los queremos traer pues bien investigados y hacer conversación con ustedes. Correcto. Y pues en todas partes nos pueden seguir como Mausoleo Encantado. A mí me encuentran como The Witching Pau. Y a mí me encuentran como neto-pixelite. Entonces,
pues bueno, déjennos sus comentarios. Quería agradecerles también de que de Susurros del Caldero ha tenido una muy buena aceptación en el público. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir aquí y espero que este video les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós.